Ok, algunas reglas o la metodología de cómo vamos a hacer las clases antes de iniciar con la clase propiamente. Las clases son a la 1, pero nosotros vamos a iniciar la sesión remota, la sesión con Google Meet. Vamos a hacerla a las 2 de la tarde. Entonces yo voy a dejar la materia antes, probablemente antes del almuerzo. Ustedes a la 1 se conectan, revisan el material, le pegan una ojeada, ven ahí si tienen alguna consulta, alguna duda. Nos conectamos a las 2 de la tarde, igual por el link que voy a dejar en el campus. Y ahí ustedes, voy a darles una explicación de la materia y ustedes realizan las consultas que tengan. Después de esa conexión, ustedes siguen con la revisión de los documentos o la tarea o los trabajos que queden asignados, y yo quedo al pendiente de que se ocupan hacer una nueva conexión o cualquier consulta. Para las consultas, vamos a manejarlo para que sea más efectivo por WhatsApp. Entonces, yo no hago grupos, sino que ustedes me escriben de forma particular a mi número de teléfono y ahí resolvemos las consultas y las dudas. Ahí lo puse en el chat para que ustedes lo tengan. Ustedes nada más me escriben, me ponen su nombre y que tengo varios cursos, entonces me dicen de qué curso es y me solicitan la consulta, me hacen la consulta. Si hubiera necesidad de volvernos a conectar durante el tiempo de clase, ahí simplemente por WhatsApp me dicen, profesor, ocupo alguna explicación más detallada o ver algo más, y entonces nos volvemos a conectar por Google Meet. Que ya hay 10 o 9 personas, entonces ya hay bastante gente. Entonces recordemos, vamos a tener las sesiones en línea a las 2 de la tarde. El otro viernes, por una situación especial, vamos a hacer la sesión a las 4. Pero normalmente o regularmente va a ser a las 2 de la tarde. Entonces la otra semana, ahí tiene apuntado que va a ser a las 4. Igual, el material va a estar desde antes de almuerzo para que ustedes lo puedan revisar. Ok, entonces vamos a dar inicio. Primero con lo que es el programa. Voy a compartirle la pantalla. Y vamos a, en este caso, a ver lo que es el campus. Ok, si hay alguno que tenga algún problema y no visualiza la pantalla, ahí me avisa. Acá, en el campus, que ya ustedes accedieron, vamos a ver lo que es el programa del curso. No vamos a leerlo todo, porque al final no vamos a hacer una sesión de lectura, pero sí vamos a enfocarnos en que este es un curso teórico práctico, es el curso de automatización industrial 1, y que lo que es el contenido. Ustedes ya pueden después leer todo lo que es el programa, pero el contenido es lo que nos interesa y la evaluación. Entonces, la unidad 1 son fundamentos de control eléctrico. Vamos a ver acerca de los ciclos de control, las normas, vamos a ver el contactor, el enclavamiento. Eso lo vamos a ver hoy. Después ya vamos a terminar la otra semana con lo pendiente de acá. Seguimos con sensores y actuadores para que ustedes tengan una noción clara de lo que hay en la automatización. ¿Cuáles son los sensores que actúan como elemento que sensa el ambiente? ¿Y cuáles son los actuadores que son los que actúan sobre el proceso? Y después pasamos ya a la parte un poco más práctica. El resto son más teoría, donde vemos los relés inteligentes. Y vamos a trabajar con uno en especial, que es el logo. Y vamos a trabajar con un simulador que trae el logo. Es un relé inteligente. Más adelante les queda claro el concepto. Pero al final es un equipo que se programa, y en este caso vamos a utilizar el de Siemens. Y ya la última unidad son fundamentos de los autómatas. Ahí vamos a ver lo que es la introducción al PLC. Y vamos a utilizar los PLCs, que son los mismos que están en los laboratorios de electrónica de la UTM. Vamos a utilizar el software de Siemens y vamos a utilizar el simulador de Siemens. Ahí yo les voy a pasar un link después para que instalen el programa con la licencia. Y ahí puedan trabajarlo sin ningún contratiempo. Sí se va a ocupar una computadora para
para que tengan ahí presente eso, tanto para esa parte del relé inteligente como para la parte de la fundamentos de autómatas. Aquí vamos a ver la introducción, no vamos a ver mucha profundidad lo que es la programación con el PLC, pero sí las características y su programación básica. En este caso vamos a utilizar Escalera para que les quede ahí claro para el curso de automatización 2, donde ya se profundiza el tema del PLC. La evaluación del curso va a ser la siguiente: van a haber dos pruebas, cada una 25%, prácticas que al final son tareas, que ustedes se lo hacen en su casa, y un proyecto final de un 25%, todos los ítems. Entonces el proyecto final normalmente es entre 2 o 3 personas, dependiendo de la complejidad del proyecto, y normalmente se deja a mitad de cuatrimestre. Esta es la bibliografía, por si quieren tener un texto comentario, pero igual yo les voy a estar subiendo, en este caso, información adicional para que ustedes tengan como complemento al curso de la explicación que dé yo durante las clases. Por aquello, este libro de mandado es un libro bastante bueno, entonces ahí pueden tener esta opción. Es muy largo, o es muy grande, pero es porque detallan con mucha rigurosidad cada punto, entonces son muy detallistas, por decirlo así, esa palabra, se extienden mucho con la explicación, entonces por eso es un libro muy grande, pero sí para tener como referencia es muy bueno. Los manuales no los vamos a ver en detalle, sí es bueno que sepan ustedes que existen y que pueden ser de referencia para ciertas aplicaciones o para ver cómo se conectan y demás, dependiendo de cada manual cada fabricante tiene su manual, pero al final esto es una cuestión de cuando ya tengan más experiencia, porque los manuales no son muy fáciles de leer cuando estamos iniciando, pero igual quedan aquí como consulta. Recordemos que este cuatrimestre es de 12 semanas, entonces vamos a ver en 12 semanas todo lo que es la teoría, la práctica de este curso, lo cual es suficiente. No es un curso muy cargado, pero sí es un curso que van a tener que practicar ustedes mucho por su cuenta. El tema de la consulta, como yo les di el WhatsApp, ustedes pueden consultarme en cualquier día de la semana, no necesariamente durante una hora específica. Yo sé que ahora es mucho más fácil de esa manera, entonces lo que sí, les voy a dar prioridad durante el curso. Yo voy a estar pendiente del celular para responder mensajes a ustedes durante las horas del curso. Fuera de las horas del curso, yo les voy a responder. Lo que sí no les puedo garantizar es que lo voy a hacer inmediato, porque también tengo otras funciones y con otros cursos. Entonces, sí les voy a responder, ahí lo voy a ver y ya con la pena me desocupo y se lo respondo. Lo que sí les pido es que no me escriban en fin de semana ni en las madrugadas, ¿verdad? Que ya me ha pasado. Entonces, ese sería la única cuestión. No sé si hay alguna consulta o duda con lo que es el programa, para si no seguir con la clase. Estaríamos claros. Sí, pero está claro. Todo bien, profe. Entonces, vámonos para la clase. Aquí en la clase vamos a encontrar en la parte de los materiales lo que es la clase de hoy, lo que es una simbología, que es parte de la teoría que corresponde al día de hoy, y un video corto para que ustedes vean lo que es los contactores, cómo están construidos, porque es más fácil verlo con un video que con una imagen. ¿Alguno ha tenido experiencia previa con lo que son contactores, guardamotores, relés? No sé si alguno tiene alguna experiencia en la parte de la industria o trabaja como técnico, o para todos es un tema nuevo. Para mí es nuevo, profe. Okay. Entonces, para dar una pequeña introducción, ¿por qué automatizamos? ¿Por qué creen ustedes que el ser humano tiene la necesidad de automatizar los procesos? ¿Cuál es la razón? Pueden dar ahí varios ejemplos o lo que ustedes consideren.
Para facilitar un trabajo. Ajá, eso es uno. Para facilitarlo, para ser más productivo. Como para reducir el tiempo de trabajo. Ajá, para hacer, en este caso, de ser más productivos, se reduce el tiempo de elaboración de Reducir productos. los costos de producción, profe. Reducirlos, perdón. Los costos. Ajá, también, exactamente. Mayor rentabilidad. Entonces, vemos que la automatización es algo que se da hoy en día casi que en todas las empresas. Son muy pocas las empresas que tienen procesos muy artesanales. Normalmente casi todas las empresas tienen cierto grado de industrialización y automatización. Y ustedes como ingenieros, futuros ingenieros electrónicos, o eléctricos más bien, van a tener ese conocimiento necesario para poder automatizar procesos. Actualmente la industria tiende a buscar aumentar la rentabilidad y la productividad de las empresas. Entonces, muchas soluciones se van a ir enfocadas a la parte de automatización. Ahora bien, la automatización en sí, si está bien desarrollada, es un factor que va a aumentar la productividad de la empresa y va a ser un gran beneficio tanto para la empresa como para los trabajadores, porque va a también evitar que esos tengan que hacer tareas muy repetitivas o tareas de alto riesgo, entonces les va a facilitar. Y a la vez a la empresa le va a ayudar a tener una mejor calidad del producto, porque el producto siempre va a salir igual. Entonces yo muchas veces daba el ejemplo de una fábrica artesanal de cervezas. Si a ustedes les gusta la cerveza y han tomado cerveza artesanal, sabrán de que un día sabe de una forma y otro día, una semana después, o en otro batch, en otra eh, muestreo, va a saber diferente la cerveza. Porque la calidad no es la misma. Aunque los ingredientes y la receta traten de hacerlo igual, nunca va a ser igual porque es un proceso artesanal. Pero ya cuando empezamos a meter automatización en el proceso, ya entonces la bebida empieza a tener el mismo sabor, la misma consistencia, el mismo sabor, la misma calidad. Por eso es que nosotros cuando vemos Coca-Cola, sea que lo veamos aquí en Costa Rica o lo veamos en otro país, va a saber igual o muy, muy similar. Entonces, porque la calidad es la misma, el proceso es el mismo y está automatizado. Y por eso sucede con diferentes tipos de productos. Si se automatizan, va a tener esa característica de que siempre va a ser el mismo o muy consistente con la receta. Igual aplica para productos de consumo humano, igual aplica para productos como cementeras, como para producir celulares, para fabricar microchips, todo eso sirve para dar una calidad al producto y que siempre tenga los mismos estándares. Entonces vemos que la automatización es algo muy pequeño, como algo como por ejemplo automatizar un pozo o automatizar un llenado de un tanque, algo tan complejo como una fábrica que fabrica vehículos, como los Tesla, que no sé si han visto noticias donde prácticamente esas plantas tienen una automatización muy, muy alta, casi que no hay personas, casi que todos son máquinas, todos son robots. Entonces, podemos ir avanzando a diferentes niveles de la automatización. Ok, ya eso como introducción, vamos a ir entrando ya un poco en materia. Ustedes ya llevaron el curso digitales, ¿cierto? Ya ustedes saben lo que es una AND y una OR. Saben lo que son compuertas. Apenas lo estamos viendo este 4, bro. Ok, entonces, ahí les voy a hacer una introducción un poco más sobre esa parte. Pero es algo muy sencillo. Vamos a hablar un poco de los sistemas de eventos discretos. Muchos procesos no son continuos. Cuando hablamos de continuo es que va avanzando poco a poco. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo el nivel de un vaso de agua que lo van tomando, se va reduciendo poco a poco. No es que está lleno y después pasa a estar vacío, sino que se va reduciendo. Como si lo vemos con la temperatura, por ejemplo. La temperatura va aumentando poco a poco o va disminuyendo poco a poco. Eso es un proceso continuo. Pero hay procesos discretos, que son o sí o no. O está interruptor cerrado o interruptor abierto. Un ejemplo de eso puede ser el apagador de nuestras casas, de nuestros cuartos. Nosotros tenemos dos estados nada más. O está conectado o está desconectado. Entonces son variables que emiten un número finito de valores. 1, 0. O 0 o 120 voltios. Entonces, son variables que solamente en un número finito. Algunas veces tiene hasta 3
pero no vamos a profundizar mucho en eso, vamos a ver nada más dos, es on-off, nada más. Los valores de las variables no cambian de forma continua, sino que en instantes determinados, es un evento. Entonces no es que el apagador llegue y empieza a cambiar y cambió, no. Es que estaba apagado y ustedes lo encendieron, ahí fue el evento. Entonces es algo instantáneo. Y también nos permite resolver problemas de control lógicos y secuenciales. Entonces, estos eventos nosotros podemos estarlos monitoreando o actuar sobre ellos. Por ejemplo, algunos de estados discretos, entrando un poco en lo que es la automatización. Un motor. Un motor puede estar en marcha o puede estar parado. Entonces, son dos estados. O está funcionando o está detenido. Un depósito puede tener líquido o no tener líquido. Vean que aquí no estamos analizando el nivel de líquido. Estamos preguntando si tiene o no tiene líquido. Y una válvula puede estar abierta o cerrada. Entonces vemos que son estados discretos. Son dos opciones nada más. Y cambian en un momento, en un evento específico. La instrumentación, que es lo que nosotros utilizamos para ver el estado, son sensores que toman dos valores y cambian cuando este evento ocurre. Estamos hablando de instrumentación que solamente tiene dos estados, ¿verdad? Instrumentación de salidas discretas. Entonces, por ejemplo, un detector de nivel mínimo. Entonces, un detector de bajo nivel, por decirlo así. Él desciende debajo del mínimo, este se activa o desactiva la señal de sensor. Entonces, aquí vemos ese sensor, que se llama sensor de espiga o sensor de electrodo, y vemos que aquí tengo el recipiente. Como aquí tengo y está lleno, aquí entonces hay conductividad y por lo tanto aquí hay circuito cerrado. Entonces aquí tengo un 1 a la salida. Está conduciendo. En cambio este de acá, cuando ya el nivel bajó por debajo de este punto, ya aquí no tengo contacto, no hay un circuito cerrado, sino que ahora hay un circuito abierto. Por lo tanto la salida va a ser 0. No va a indicarme que no está dentro del nivel mínimo, está por debajo. Aquí vemos un concepto que vamos a ver más adelante, que es NO y NC, que significa normalmente abierto, que es normally open, y NC, que es normally closed, que es normalmente cerrado. Entonces, acuérdense de estas siglas porque las vamos a ver mucho en el curso. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe, todo claro de mi parte. Ok, recuerden que si tienen alguna duda, nada más ahí abren el micrófono y consulten. Otros ejemplos de instrumentación tenemos el termostato y el presostato. El termostato, como su nombre lo indica, es de temperatura. Lo que nos trata de inducirlo en ese punto. Y el presostato es presión. Entonces, el termostato, cuando la temperatura supere un límite, se activa o desactiva el sensor. ¿Cuál podemos ver como ejemplo? En los aires acondicionados muy viejos, los que no tienen inverter, tenemos un termostato. Entonces, nosotros le poníamos ahí, quiero que esté en 23, digamos que 24 grados. Entonces, él estaba midiendo la temperatura ambiente. Cuando la temperatura, por ejemplo, esta que está aquí en azul, supera el umbral que nosotros pusimos, que era 23, entonces él va a activarse. Y eso le dice al compresor del aire acondicionado que se active. Entonces empieza a enfriar el cuarto. Cuando la temperatura empieza a bajar y llega a cierto valor, por debajo del set point inferior, entonces él le va a indicar, ok, apáguese. Y esa es la función del termostato, controlar o regular el encendido y el apagado. Eso es una forma muy básica de automatización, porque si no existiera el termostato, y no existiera el sistema del mecanismo que activa el compresor, ¿y qué nos tocaría hacer? Tener una persona ahí que esté viendo un termómetro y que esté encendiendo y apagando el compresor cada vez que la temperatura supere. Y eso tiene ciertas desventajas. Una es que ocupamos una persona casi que ociosa, nada más viendo la temperatura, y otra que esa persona se puede dormir o se puede ir al baño y se le pasa. Y si fuera un proceso crítico, ya sucede un problema mayor. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de procesos, que aunque parezcan muy simples, ahí empieza a verse la necesidad de la automatización. Hay procesos donde todavía es muy artesanal, como la gente mencionaba, y hay una persona vigilando en todo momento, por ejemplo, el nivel de un tanque. Que si ese nivel
pasa por debajo de cierto valor, puede tener un efecto o un daño en una bomba, o puede tener un problema en la producción o en la calidad de la producción. Entonces, ya no podemos depender de un factor humano porque podemos tener pérdidas económicas importantes. Entonces, ¿qué hacemos? Instalamos, en el caso del tanque que les daba, por ejemplo, instalamos un equipo como este, que si el nivel cae por debajo del valor, me para todo el proceso y no corro el riesgo de que me dañe algo o me afecte la producción, me afecte el producto. En el caso del presostato, es el mismo principio del termostato, nada más que es presión. Lo que está monitoreando es la presión de una tubería. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos o tenemos en nuestra casa la tubería del agua, si nosotros tuviéramos ahí un presostato y que este regulara la entrada, para dar un caso más real, algunas casas tienen problemas de agua, entonces tienen un tanque. No sé si alguno de ustedes tiene una situación similar y que tenga un tanque de agua, y el tanque normalmente lo acompañan con una bombita y viene con un sensorcito arriba, que es una cajita negra, que ese es el presostato. Entonces, lo que hace esa bombita y ese presostato es que el presostato le indica a la bomba cuándo entrar cuando la presión decae debajo de cierto valor, y cuando apague cuando alcanza cierto valor. Esa es la función del presostato, arrancar y apagar la bomba. Cuando la presión sube, como en este caso, o bien, cuando baja, cuando abrimos una llave, por ejemplo, estamos en la casa y abrimos la llave de la cocina, en ese momento empieza a salir agua. Entonces la tubería empieza a perder presión. Cuando pierde presión, el presostato va a censarlo y va a activarse, lo que hace que active la bomba empieza a bombear agua y empieza a mantener la presión ahí. Ustedes cierran la llave, la presión empieza a aumentar porque ya no hay salida, no hay pérdida, empieza a aumentar y cuando llega a cierto valor de presión, el presostato le indica a la bomba que se apague. Esa es la función del presostato de forma muy sencilla, un ejemplo que no sé si algunos tendrán en sus casas o han visto en algunas instalaciones de algún lugar, pero ese es el principio del presostato. Ahora bien, ellos tienen una histéresis, no vamos a profundizar mucho en eso para no enredarlos, pero ellos tienen una histéresis. ¿Qué quiere decir eso? Que encienden en un valor y apagan en otro valor. Es el que tenga un rango ahí en donde él enciende y apaga. ¿Por qué no puedo tenerlo con un valor fijo? Porque entonces él puede entrar en una cuestión que se llama una oscilación, que puede estar haciendo esto, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces eso es energéticamente un problema. Entonces no sé si tienen alguna consulta con esta explicación. ¿O quedó todo claro? Creo que está claro, bro. Profe, ¿Sí? voy a volver a explicar lo del asunto del encendido y apagado. Es que me ¿De qué confundí parte? un poco. De, ¿De del la histéresis? Ajá. ¿De la histéresis o del presostato como tal? No, de la histéresis. Ok. Imagínate que vos, igual el presostato y el termostato tienen el mismo principio. Imagínate que esta temperatura que está acá es el valor de set point. Digamos que aquí son los 23 grados. Aquí va la temperatura y superior los 23. Entonces encendió el compresor, empieza a enfriar y ya pasó por debajo de los 23, entonces apaga. Pero entonces no enfrió mucho. Lo que hace fue que se metió un momento, logró enfriar y otra vez se apagó. Entonces empieza a subir la temperatura otra vez y ya se vuelve a encender. Entonces empieza a estar en ese juego de encender y apagar, lo cual no es bueno, porque al final cada vez que entra un equipo mecánico consume más energía en el arranque. Entonces, lo que se hace es que se tiene una histéresis. Eso quiere decir que el compresor va a arrancar cuando la temperatura, por ejemplo, supere los 24 grados, no los 23, sino los 24. Entonces, digamos que los 24 está por acá. Y se va a apagar cuando pase por debajo de los 22. Entonces va a estar como por acá. Entonces ya él no va a estar arrancando y parando, sino que arranca, empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que llega a 22, apaga. Y después empieza a subir, y a subir, y a subir, y cuando llega hasta 24, vuelve a encender. Entonces eso me garantiza que no entre y apague a cada rato, sino que lo haga en tiempos más distantes. No sé si quedó más claro eso. Ahora sí. ¿Ok? Sí, profe, muy claro, gracias. Perfecto. Con el tema de la instrumentación, seguimos en el tema de otras opciones.
o otros ejemplos, existe uno que son los detectores de presencia. Entonces, algunos tipo láser, que aquí tengo un emisor y aquí tengo un receptor. Entonces, cuando un objeto lo cruza, hay una obstrucción. Entonces, aquí ya empieza a generar un pulso. Ese es un tipo. Algunos tal vez lo han visto en las barreras que tienen en los puestos de entrada de las oficinas, de las universidades o de edificios como tales, que tienen la barrera para la entrada de carros. Si un carro se posiciona aquí, obstruye ese sensor, entonces la barrera no baja. Es una medida de seguridad para evitar que vaya a golpear el carro o una persona que está ahí, entonces no baja porque ve como una obstrucción. Ese es uno. Otros que también se usan son los finales de carrera, donde aquí tengo un mecanismo, algo mecánico, con una palanquita ahí, con un elemento, un pivote que a la hora de presionar cierra un contacto, como así como está prácticamente aquí dibujado. Cuando ese objeto pega acá, cierra el contacto y entonces ya aquí tengo un circuito cerrado. Eso es un final de carrera. Hay diferentes tipos, hay mecánicos, hay inductivos, capacitivos, pero igual eso lo vamos a ver en más detalle más adelante, cuando veamos la parte de sensores. Ahorita nada más tengan en cuenta que es un final de carrera, que simplemente cuando el objeto llega acá, ese se cierra y por lo tanto empieza a conducir electricidad. Ok, ya pasamos a lo que es actuadores. Vimos sensores, que lo que hacen es sensar el medio, sensar el proceso, pero ocupamos algo que actúe sobre el proceso. ¿Cuáles son los más típicos? Los más típicos son motores. En este caso aquí tengo un arrancador. Cuando yo le doy un pulso acá a una señal, él llega y me activa esto y empieza a funcionar el motor. O también una válvula que me permite el paso. Esta es una electroválvula. Aquí yo tengo una bobina, un émbolo acá. Bueno, aquí se puede ver mejor en la parte ya, la figura real, que cuando yo le ingreso 120 voltios o 240 o 24 voltios, dependiendo de la potencia y el voltaje que ocupa la bobina, aquí hay un émbolo, ¿lo ven? Este émbolo lo que hace es que se va a salir, entonces va a permitir el paso del fluido o del gas. Cuando yo desenergizo, lo que va a pasar es que aquí hay un resorte, entonces me va a empujar nuevamente el émbolo para abajo y va a cerrar el paso. Eso se le conoce como válvulas solenoide y son muy utilizadas en la industria. Igual, solamente tienen dos estados, on-off. Y está la válvula neumática, que no sé si ya llevaban el curso de neumática, que es una válvula que aquí tengo una entrada de aire y que cuando le doy paso, ella, por medio del aire, va a cerrar la válvula y si lo libero, le quito el aire, un resorte va a volver al estado normal que puede ser cerrado. Hay algunas que son de doble estado, entonces tienen una entrada para cerrar y una entrada para seguir, pero lo normal es que solamente tengan una entrada de aire y esa me va a activar, me va a abrir el paso y cuando yo quito el aire lo que va a hacer es que con un resorte regresa al punto original que es cerrado. Esos son ejemplos de actuadores. Con ellos yo puedo controlar el flujo, puedo controlar en este caso el movimiento de un gas o de un fluido, o en el caso aquí un movimiento rotatorio, puede ser una banda, puede ser una rueda dentada, entre otros. Entonces ya vimos la forma en que sensamos y también vemos la forma en que podemos actuar. ¿Qué ocupamos? Ocupamos algo que nos relacione las entradas con salidas, porque yo puedo decir, ok, yo ocupo que cuando tales entradas se me activen o tales sensores se me activen, haga tal cosa. Entonces aquí vienen los sistemas combinacionales. ¿Y cuáles son las compuertas más básicas de esos sistemas combinacionales? Las funciones lógicas AND, OR y la negada. Entonces, todavía no he visto digitales, lo van a ver más adelante. ¿Qué es una AND? Una AND lo que quiere decir es que tienen que darse las dos condiciones. Las dos entradas tienen que ser 1 para que la salida sea 1. Por eso es una I. Es cuando ustedes hablan que Julia y Pablo tienen que ir a clases. Ahí está hablando de que los dos van a clases. Pero si yo hago y digo Julia o Pablo tienen que ir a clase, ya estoy haciendo una O. Quiere decir que o Julia o Pablo, pero no necesariamente ambos. Pueden ir ambos, pero al menos tienen que ir uno. Eso significa el O. Y la negada simplemente es una negación. Que si tengo un 1 en la entrada, la salida va a tener un 0. Si tengo un 0 en la entrada, la salida va a tener un 1. Simplemente invierte lo que hace la entrada. Entonces, esta lógica yo la utilizo para
controlar el proceso. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí ustedes más adelante van a ver las tablas de verdad y van a poder tener un poco más de conocimiento acerca de eso. Pero ahorita lo que quiero es que vean este tipo de cosas acá, la nomenclatura. La AND se ve muchas veces como un punto, entonces A punto B quiere decir que es una AND. Quiere decir que para que la salida sea 1, A tiene que ser 1 y B tiene que ser 1. Cualquiera de los dos que sea 0, la salida va a ser 0. El OR muchas veces se representa con un más. Entonces, aquí igual, A o B, cualquiera que sea 1, la salida va a ser 1. Si ambos son 1, la salida no es 2, es 1. Porque aquí estamos hablando de señales discretas. Recuerden que las señales discretas solo tienen dos posibles valores, 0 o 1. Y la negada, que simplemente lo que hace es invertir. Y el símbolo normalmente es un palito arriba o un símbolo como el de la ñ. Entonces, si la A es 1, la salida va a ser 0. Si la A vale 0, la entrada, la salida va a ser 1. Eso es lo que hace el NOT. Simplemente invierte. Y aquí lo podemos ver con las tablas. NOT, si la entrada es 1, la salida es 0. Si la entrada es 0, la salida es 1. Y la AND, simplemente es aquí A, de aquí B, y aquí es el resultado. Entonces, solamente cuando ambos son 1, la salida es 1. En cambio aquí, cuando ambos son 1, la salida es 1. Pero con cualquiera que sea 1, por ejemplo, A es 1 y B es 0, la salida sigue siendo 1. A es 0, pero B es 1, la salida es 1. Solo cuando ambos son 0, la salida es 0. Entonces, por medio de esto, es que nosotros vamos a hacer la lógica para actuar sobre las salidas de acuerdo a las entradas. Eso se llama lógica combinacional. Eso ustedes lo van a ver en digitales, con más detalle, igual aplican en automatización. Lo que pasa es que en automatización no vamos a utilizar compuertas, no vamos a utilizar compuertas AND ni OR, sino que vamos a utilizar relés o un logo inteligente, un cel inteligente, un relé inteligente o un PLC. Entonces, dentro del PLC, dentro del logo, vamos a hacer estas funciones. Pero no lo vamos a hacer así, sino que vamos a hacer un poco diferentes. Y ahorita se los vamos a mostrar. Profe, una pregunta. Las tablas, las columnas son A y las filas son B, ¿verdad? No, o sea, no, con esto ahorita no se preocupen tanto, pero vamos, esto aquí es B, esto aquí es A. Ah, ok, es al revés. O al revés, da igual, al final simplemente son entradas, pero normalmente sí es A y B. Ok, ok. Ok, este es el formato más común en la parte de automatización. ¿Cómo veo yo una AND? Así, veo como un bloquecito, aquí tengo el símbolo de ampersand, que muchas veces se utiliza como para AND, aquí tengo A y B, y aquí tengo la salida, que es la nomenclatura que vimos anteriormente. Igual, la OR muchas veces la veo como un mayor igual. ¿Qué quiere decir mayor igual? Porque cualquiera de estos dos que sea mayor a 1, perdón, cualquiera de estos dos que sea 1, ya esta condición se va a cumplir, por lo tanto aquí va a ser 1. Y la inversión va a ser una cuestión como esta, y esta se llama nomenclatura tipo DIN. Pero igual, hay muchas nomenclaturas, pero normalmente son similares. Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes de forma muy sencilla. Algunas veces lo que hacen es que aquí tienen un punto, una ruedita, un circulito, que también da esa indicación de que está invertida la entrada. Entonces, las expresiones lógicas pueden asimilarse a circuitos eléctricos en que las condiciones cierto o falso corresponden a presencia o ausencia de señal. Y la evolución se expresa en términos de una señal de salida. ¿Qué significa eso? Bueno, y ahorita llegamos a parte para verlo con lo que son los diagramas de contactos. Ahorita, si queremos verlo con bloques funcionales, por ejemplo, siguiendo con lo que veníamos, digamos que esta salida me va a activar un motor. Cuando esta salida sea 1, va a activar un contactor y me va a activar un motor, el cual se va a mover, va a girar. Entonces, vean que aquí yo tengo una lógica. Aquí lo que estoy diciendo es, aquí tengo una OR, y aquí tengo una AND, y aquí tengo una AND. Lo que estoy diciendo es, esta función que está acá, está representado aquí. Si lo vemos, A y B, AND. Entonces aquí está la función A y B, AND. C y D, AND. Entonces aquí está la función C y D, AND.
Y esta OR es una suma. Entonces vean que aquí tengo los dos términos previos, este, y aquí se están sumando en este orden. ¿Qué significa eso? Que para que la salida sea 1, A y B tienen que ser 1, o C y D tienen que ser 1. Eso es lo que significa. Cualquier otra condición, si A es 0 y C es 0, la salida va a ser 0. O si B es 0 y D es 0, la salida va a ser 0. Entonces, hay un montón de condiciones en las que se da que la salida es 1 y hay otro poco de condiciones en las que la salida es 0. Pero aquí con la fórmula podemos darnos cuenta. ¿Cuándo aquí va a ser 1? Cuando este resultado sea 1 o cuando este resultado sea 1. ¿Y cuando este o este es 1? Cuando ambos elementos son 1 o ambos elementos A y D son 1. En cambio, si vamos al otro caso, al que está aquí abajo, vemos que el circuito es un poquito diferente. Vemos que aquí tengo la AND en el último elemento, por eso ven que aquí está el punto con las dos. Y aquí tengo una inversión, entonces por eso ven que aquí tengo A y aquí tengo A negada. Y aquí tengo una OR, que sería esta sumatoria que está aquí. Yo digo sumatoria, pero al final ustedes saben que eso no es que se suma, sino que es una OR. Esta OR de acá. Entonces, ¿cuándo la salida va a ser 1? La salida va a ser 1 únicamente cuando A sea 0. ¿Por qué? Porque la única forma es que aquí hay un 1. Y cuando C o D sean 1. Esa es la única condición. Si vemos otras opciones, vamos a poder analizarlo. Por ejemplo, si C y D valen 1, los dos, aquí va a haber un 1. Pero si A vale 1, aquí va a haber un 0, por lo tanto aquí hay un 0, y aquí la salida va a ser 0 porque es una A. Entonces, esta parte, jóvenes, ocupo que sí la tengan clara, porque ahorita vamos a seguir analizando circuitos similares, pero ya enfocados a diagramas de bloques, diagramas de contacto. Muy bien. El primero sí lo entendí, el segundo sí me perdí. ¿Ok? ¿Sí entendés esta parte de acá? Mejor le digo que no, porque sí se me complica un poco. Ok, vamos a irlo por partes. Vemos que aquí tenemos C y B, y eso es una OR. Entonces la OR se representaba con el signo más. Entonces, este elemento que está aquí es esto que está acá. ¿Ok? Este de aquí es una inversión. Entonces, A negada está aquí. Entonces, por lo tanto, vemos que aquí tengo la A negada. Y ambos elementos de acá, ambas salidas, ambos resultados, llegan a una AND. La AND es el punto. Entonces, por eso tengo este elemento que está aquí, que era esta OR, y tengo este elemento que está acá, que sería este de aquí. Y el punto quiere decir que es una AND entre esas dos entradas. Ok. Ahora sí. Ahí, importante, es que para que a ustedes les quede un poco más claro el concepto, hagan diferentes pruebas. Vean diferentes valores de A y van viendo cómo se va comportando, y de diferentes valores de B y C, para que vean cómo se va comportando y qué salidas van obteniendo. Porque al final eso es una cuestión de ir como familiarizando el cerebro para que vayan entendiendo esta lógica, porque muchas veces nosotros no trabajamos así. El ser humano no trabaja de forma secuencial, digamos, las computadoras sí, pero nosotros tenemos que adaptar nuestras mentes a ver cómo trabaja una computadora, que al final es lo que estamos tratando de emular acá. Profe, si digamos en el LAN la salida es 0 y 1, entonces la salida final va a ser 0, ¿cierto? Si esta entrada, Sí, digamos no, digamos, ya al final del proceso C, B y A invertida.
Ajá. digamos, una de 0 y otra de 1. La salida final, digamos, Va, después del LAN, va a ser va a 0 ser porque hay un 0. 0. Ah, ok. Sí, porque la única forma en que la salida de una AND sea 1 es que ambas entradas sean 1. Cualquiera de las dos entradas que sea 0, ya va a ser la salida 0. Ok, ok. Profesor, ¿Sí? ¿la fórmula lleva un orden en específico o no? No. Porque un ejemplo, en el primero dice CD, AB y está escrito AB, AB más CD. Sí, no lleva un orden porque no afecta en sí el orden. Ah, bueno, gracias. Lo que sí muchas veces es que normalmente a algunas personas se les gusta trabajar como CD, AB. O sea, aquí ponen CD y después ponen AB, como en ese orden, yendo hacia arriba hacia abajo. Pero Ajá, no, sí, por eso mismo, digamos, es que se me facilita más como, digamos, que vaya sí, más ordenado, podemos digamos. hacerlo así y el resultado no va a cambiar, va a ser igual. Porque es igual que en las sumas normales, el orden de los factores no afecta el producto, ¿no? Ese Está bien, muchas es gracias. el resultado. Ok, entonces vamos a ir viendo ya un poco hacia la parte eléctrica. Los diagramas de escalera, que también algunas veces, ese es el nombre que le ponen, diagramas de escalera, pero en realidad se llama diagramas de contactos. Le dicen de escalera porque tiene como una forma de escalera, no sé si logran verlo. Más adelante, cuando tengan, damos la parte del logo, ahí van a ver que se asemeja más a los peldaños de una escalera, pero al final es una representación. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, ustedes en circuitos 1 vieron algo como esto. Tengo aquí la fuente CD, tengo aquí una carga, aunque es una resistencia, un bombillo, lo que sea, una bobina, lo que sea, y aquí tengo un interruptor. Entonces, ese interruptor es un contacto. Este bombilla se va a encender únicamente cuando este contacto esté cerrado. En el momento que esté abierto, ya aquí no hay corriente, por lo tanto, él va a estar apagado. Esta forma lo puedo representar de esta otra manera. ¿Por qué? Porque es más fácil representarlo así en un plano y programarlo en un relé inteligente, en un PLC. Esta línea de acá representa el positivo de la fuente, este de acá. Y esta línea de acá representa el negativo. Entonces, si vemos esto, vemos que esto fue un reacomodo de este circuito. Vemos que esta línea, digamos que la pasamos para acá, esta línea la tiramos para acá y ya obtuvimos este circuito que está aquí. Es un simple reacomodo. Ya después vamos a omitir esos signos, porque ya sabemos que este va a ser el positivo, el más, y este va a ser la referencia, la tierra. Y vemos que el contacto se reemplazó de la forma y ahora tiene esta forma, que parece un capacitor, pero no es un capacitor, es un contacto, es esto que está aquí. Lo que significa este contacto es que es normalmente abierto. ¿Se acuerdan que hablamos del NC y NO? Normally open y normally close. Ok, este es normalmente abierto, es un normally open. Cuando nosotros presionamos algo o hacemos una acción sobre él se va a cerrar. Entonces va a permitir el paso de la corriente y se va a activar la carga. Se va a encender la bombilla o va a activarse la bobina del relé. Entonces, este cumple la función, por así decirlo, de, como en el caso nuestro de nuestros cuartos, ahí, del apagador. Es el que va a encender la luz de nuestro cuarto. Y el interruptor que nosotros hemos instalado es normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tienen ustedes ahí en sus casas? Los interruptores de las luces, ¿son normalmente abiertos o normalmente cerrados? ¿Están abiertos o no? Ah, pues son normalmente abiertos. Vamos a decir que sí, son normalmente abiertos. Hay un único detalle es que como son elementos mecánicos, no tienen una condición predefinida, aunque normalmente van a estar apagados porque normalmente van a estar abiertos porque normalmente no están las luces encendidas siempre. Pero igual, para no entrar en una discusión, vamos a decir que sí, que son normalmente abiertos.
pero sí pueden ver cómo pasamos de esto a esto. Si hay alguno ahí, me avisa para volver a explicar. Diagramas de contactos. Ok, entonces, esto que está aquí, ¿se acuerdan que es un normalmente abierto? Representa a esto de acá. Y un normalmente cerrado, que sería que normalmente está cerrado y que nosotros tenemos que hacer algo para que se abra, tiene esta forma, esta figura. Vean que la diferencia es entre ese y ese, que tiene una línea aquí que hace como que hace el contacto. Entonces, este, sin hacer nada, ya está dejando pasar. En este caso, ocupamos hacer algo para que se cierre. Entonces, hay que tener cuidado porque afecta si no entendemos bien este concepto. Aquí yo ocupo activarlo para que él me abra. En cambio, yo aquí ocupo activarlo para que él me cierre. Entonces, algunas veces tenemos sensores, o tenemos algún equipo, que la salida es normalmente cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente va a dejar pasar con la corriente. Tenemos que hacer algo para que él abra. Un ejemplo claro de esto es una parada de emergencia. Las paradas de emergencia que vamos a encontrar en diferentes procesos normalmente son cerradas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una parada de emergencia de esta forma, que yo ocupo para parar el proceso, tengo que activarla, entonces tengo un problema de seguridad. Se lo voy a explicar el por qué. Digamos que usted tiene una parada de emergencia que es normalmente abierta y llega un técnico en un mantenimiento y por error deja abierto, no conecta el cable a la botonera. Esa botonera entonces tiene una condición normal abierta. Como el técnico de no conectó el cable, el sistema no ve que hay ningún problema, porque el sistema ve que normalmente eso está abierto. Si pasa un accidente y la persona va a presionar el botón, como el cable no está conectado, no va a hacer nada. Entonces, eso es un alto riesgo. Por el contrario, si tenemos una parada de emergencia que es normalmente cerrado, cuando el técnico deja desconectado esto, la máquina no va a arrancar, porque va a ver como si hubiera una falla, porque no está haciendo esta conexión. Entonces, es un ejemplo muy claro de una aplicación donde se debe utilizar un normalmente cerrado. Ok, volviendo a la lógica combinacional. A, AND, B. La forma de representar una AND con lo que es el diagrama de contactos es de esta manera. Están en serie, uno después del otro. ¿Por qué? Porque la única forma en que aquí haya un voltaje, hay una señal, es que este contacto se active, por lo tanto deja pasar, y que este contacto se active, por lo tanto también deja pasar, y aquí va a haber voltaje. Lo podemos ver con este diagrama, que esto que es aquí representa este diagrama que está abajo. ¿Cuál es la única forma en que esta bombilla se vaya a encender? Es que este contacto se cierre y que este contacto se cierre. Entonces, por eso ven que es una I. Este y este contacto tienen que estar cerrados para que aquí circule la corriente. Con una OR, que es este que está acá. Y aquí lo podemos ver. La forma en que aquí haya tensión, porque hay una señal, es que el contacto A o el contacto B estén cerrados. Vean que no es ambos, sino que solo es uno de ellos. Entonces lo podemos ver con este ejemplo aquí. Este contacto, esta bombilla se va a encender si este contacto cierra o si este contacto cierra. Vean que están en paralelo. Entonces, una AND, tengo los componentes en serie. Una OR, tengo los componentes en paralelo. Eso es un principio básico para la hora de programar en escalera. ¿No sé si hay alguna consulta? Todo claro. Bien, vamos a seguir. Los diagramas de contacto
no son tan sencillitos como estos, sino que ya empiezan a complicarse un poquito más. Entonces ya vamos a ver algo como esto que está acá, que ya existe, aquí está en el diagrama de contactos, aquí ya lo vemos como un circuito, y aquí ya lo vemos como función lógica. Entonces, vamos a ver cómo estamos y ya lo podemos pasar de esto a esto. Aquí tengo una OR, ¿cierto? Vean que están en paralelo. Entonces, sería esta OR. Después, ¿qué sigue? Viene una AND, entonces vean que aquí está en serie, de C. Y después sigue otra AND, aquí está esto en serie, pero el D, vean que está normalmente cerrado. Por lo tanto, sería un contacto normalmente cerrado. Después ya va la bombilla y va la fuente. Entonces, ¿logran ver ustedes esto? ¿Cómo se pasó aquí? Y muy importante, ¿cómo obtuvimos esta función? Vean que aquí tengo AND, y tengo las dos AND. La AND es D negada con la AND de C negada, que sería esto acá. Y eso con la AND de este OR. Entonces vean, aquí tengo la OR. Entonces, ¿estamos claros? ¿O hay alguien que tenga alguna consulta sobre eso? ¿Cómo sabe que la D está negada? Por eso, Porque está cerrado ya de inicio. correcto, porque recordemos que es el contacto normalmente cerrado. Es el que está invertido. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda adicional? Ok, vamos a seguir. Ok, estos elementos de acá, que estamos analizando, estos de aquí, todos estos elementos, vienen de un elemento, de un dispositivo que se llama relé. Cuando hacemos, en este caso, estos diagramas, hace muchos años, todo eso se hacía con estos elementos, con estos relés. Hoy en día ya eso no se hace, ya se hace con un PLC o con un logo o con un Celio, que son relés inteligentes. Pero hace mucho tiempo, hace ya varias décadas, el control de los procesos de las máquinas era todo con estos elementos electromecánicos. El relé es un elemento que tiene contactos mecánicos y al interno tiene una bobina eléctrica. Ustedes se acordarán de que cuando, no sé si han visto en ustedes, si tienen que haber visto que cuando ustedes energizan una bobina, se genera un campo magnético. Y ese campo magnético, de acuerdo a la dirección, atrae o repele. Entonces es como cuando ustedes hacen un electrimán. Se hicieron alguna vez algún experimento en el colegio, en la escuela, y se acuerdan que ustedes envolvían un clavo y que cuando lo energizaban, ese se convertía en un imán. Es lo mismo que hace un relé. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este elemento es una bobina que dentro tiene un imán, perdón, que dentro tiene una pieza metálica, que es ferrosa. Entonces, cuando yo activo o energizo la bobina, lo que va a producir es un campo magnético que va a hacer que este contacto cierre. Entonces, aquí lo que tengo es este elemento que cuando yo energizo la bobina, él va a cerrar los contactos que tienen aquí. Entonces, vean que es un elemento eléctrico mecánico, porque al final la pieza de esta mecánica es la que va a permitir el paso de la corriente. Pero es eléctrico porque aquí tengo que inducir o meter, tengo que energizar la bobina. La importancia de los relés, además de que nos permiten hacer control, es que también nos permiten activar una carga de mayor potencia. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo que tenga 24 voltios, o 5 voltios, o 12 voltios, y aquí tengo 480 voltios.
tengo 230 o tengo 120. Esto y esto, vean que no tienen conexión. ¿Lo ven? Aquí en el diagrama no se ve ninguna conexión de esta línea con ese circuito que está aquí abajo. Están aislados eléctricamente. Eso me permite poder poner potencia aquí mayor y aquí potencia de control, o lo que es baja potencia. Eso es lo que mencionan acá. Entonces, la única forma en que esta bobina va a generar un campo magnético que va a producir que este contacto se cierre, es en este caso si tanto S1 como S2 están activados. Este otro elemento es un relé de estado sólido. No vamos a profundizar mucho en eso, ahí lo van a ver más adelante en un curso que se llama electrónica de potencia. Pero esto es un elemento eléctrico, no tiene nada mecánico. Y son más caros y más eficientes que estos de acá. Pero igual, no vamos a profundizar mucho ahorita en esto. Vamos a enfocarnos en esto de acá. En los diagramas de contacto que estuvimos analizando previamente, la carga, este elemento que está aquí, típicamente es una bobina de relé. Es una salida. Entonces, nosotros vamos a ver en lo que eran los circuitos muy viejos, que hablaba antes de 40 años o más, este está conectado directamente a la bobina del relé, tal y como lo vemos aquí. Y así controlaba yo la carga principal. Eso lo podemos representar con este diagrama de contactos. Vean que aquí está el más, aquí está el menos, aquí está S1, S2 y esta es la bobina del relé. No vamos a representar todo esto que está acá. ¿Por qué no? Porque obviamente sería muy grande, no podríamos representarlo todo, que sería un poco complicado. Solo vamos a representar en este diagrama la bobina del relé. Después, otros elementos son los pulsadores. S1 y S2 que mencionábamos antes son pulsadores. Y existen pulsadores normalmente abiertos y pulsadores normalmente cerrados. El ejemplo que les di antes de la parada de emergencia, la botón de la parada de emergencia, es de este tipo. Es normalmente cerrado. Pero cuando normalmente tenemos un arranque y paro de motor, es de este tipo, normalmente abierto. Son simples botones. Esto que está acá es igual, nada más que esto es un industrial, al apagador que tenemos en nuestras casas. Nada más que esto es industrial. ¿Ok? Vamos a analizar este ejemplo, a ver cómo estamos. Aquí tenemos ya un proceso donde esos son botellas, parecen bombas, pero son botellas, que ocupamos controlar que cuando llegue aquí, pare la banda transportadora, esta banda acá, y me active para que empiece a llenarse con el fluido que está acá. Entonces aquí tenemos una pequeña lógica de un sistema que ya se lo automatizaron. Obviamente está muy simplificado, no cumple todas las funciones, pero para la parte didáctica nos funciona. Entonces, vemos que cuando la botella llega acá, cierra con este final de carrera, cierra este contacto, ¿y qué va a hacer? Va a energizar a este relé. Ven que ese es normalmente cerrado, entonces va a energizarlo inmediatamente. Cuando lo energiza, vean que sus contactos son normalmente cerrados. Ven que se está haciendo contacto. Entonces, cuando la bobina se energiza, esto va a abrirse. Como esto se va a abrir, entonces vemos aquí que lo que va a hacer es que apaga el motor. Entonces se detiene. La botella se va a detener aquí y vemos que también hay un circuito arriba. ¿Qué es lo que hace el circuito arriba? Vamos a ver. Viene aquí y cierra. Viene por acá arriba. Viene, verifica si hay líquido. Aquí está este sensor que está detectando si hay líquido o no. Y energiza al relé. Al energizarlo, va a cerrar el contacto y por lo tanto va a activar esta válvula
lo que va a permitir el paso del fluido y va a llenar el recipiente. Y aquí tenemos una botonera, que es la P1, que es la que devuelve el proceso, porque P1 abrirse hace que este contacto vuelva a cerrarse y entonces seguro ahí lo que hace la banda es que lo saca ya de final de carrera y ya lo manda por otro lado y ahora sí vuelve a iniciar todo el proceso. Eso es lo que hace este pequeño diagrama. ¿Cómo lo vemos en un diagrama de bloque, un diagrama de contactos, en escalera? Lo vemos de esta manera. Ok, En dudas. ese circuito el sensor no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, sería como otra parte. Ese circuito que está aquí, El de arriba. Es que, el digamos, sensor, ¿cuál? sí, sí, digamos, tendría que Este volver dos. a llenar para el agua o el líquido, lo que sea. Este, P1. Sí, digamos, eso como, ¿y cómo se conmuta? ¿Sería con el mismo sensor o algo así? No, es un botón. Ah, sería ya manual. Sí, sí, por eso te decía que no está completo. Si Ok. quisiéramos ya algo más completo, aquí probablemente había un sensor o algo que esté monitoreando el peso de la botella, o mínimo un contador que esté contando o un flujómetro que esté contando el fluido, para saber cuándo terminó y ahora sí vuelve el proceso a reiniciar. Ah, bueno, gracias. Ujú. Entonces, vemos que aquí tengo S1, aquí está, tanto para esta línea que controla a este relé, que vean que aquí está negado, porque tiene el contacto normalmente cerrado. Y este otro está normalmente abierto, entonces la condición normal. Entonces vean que no tiene ninguna marca. Aquí tengo S1, S2, S1, S2, que son estos dos, vean que aquí están en serie. Y después tengo S1, P1. Aquí tengo S1, P1. Ok, ahora bien, tengo este otro. Ahora, ok, hagan esto ustedes. Aquí nada más tengan en consideración que es un sistema de seguridad. Aquí le dicen reactor, pero imagínense que es simplemente algo que tiene, al cual ustedes le están inyectando vapor y le tienen que medir la temperatura, que es este sensor, y le tienen que medir el nivel, que es este otro sensor. Entonces, analícenlo y me dicen qué hace.
Bien, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Hay alguno ahí que quiera explicar cómo funciona? Profe, ¿qué significa TS? TS es el de el alarma de temperatura y LS es alarma de nivel. Ah, ok, ok. Entonces, sí, digamos, cuando el reactor sobrepasa la temperatura, entonces se va a activar, me imagino entonces que eso va a ser un sensor. Sí, son Eh, sensores. ok, se enciende el sensor, abre el relay o conmuta el relay y va a detener el flujo de vapor. Ajá, Y de igual forma con LS, al estar en nivel muy bajo, es va a cerrar el circuito, conmutando el relay y deteniendo el flujo de vapor. O no sé si es así con LS. ajá. Ves que aquí hay una OR, Ajá, exactamente, pero eso es lo que estaba viendo. correcto. Entonces, como es un sistema de seguridad, aquí hay diferentes opciones, diferentes casos donde puede producir una falla. Entonces, ya sea que la temperatura supere por mucho el valor o si está quedando sin nivel. Entonces vean que hay una O, es o si la temperatura sube mucho o si se queda sin nivel. Entonces por eso aquí tengo esta OR. Y aquí tengo el relé, vean que está negado. Y eso es porque normalmente si no hay ninguna activación, él va a estar trabajando normalmente. En el momento en que se active algo o se abra esta línea, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. O- Ajá, correcto, se va a abrir. Entonces, esta cuestión es un sistema de seguridad. Normalmente estos equipos no están solos. Ese es un ejemplo sencillo, pero normalmente ese sistema está acompañado por sensores adicionales redundantes para que en caso de que el sensor falle, yo ya tengo otros dos más o tengo uno más que va a cumplir la misma función. Igual tanto para la temperatura como para el de nivel. Profe, ¿Sí? ¿qué función cumplen los que están en verde, digamos, TT y TC? Es un controlador, ves que está controlando esta válvula. Entonces, de acuerdo a la temperatura que él está leyendo, que está aquí en el reactor, va a controlar el paso del vapor. Entonces, eso es lo que está haciendo. Entiendo. ¿Ok? Entonces, ya ven ustedes que ya van entendiendo. Este no es un diagrama típico, ¿verdad? Ustedes no lo van a ver ya en una empresa. Esto sí, vamos, esta parte de aquí, sí, lo van a ver. Esto así representado, no. Pero ya pueden ustedes empezar a poder leer un poco más estos tipos de planos y ya pueden pensar en cómo pasar de esto a esto. Y como repetía, esto yo lo puedo hacer con lógica de relés, así cada relécito independiente, o puedo hacer todo esto dentro de un logo o dentro de un PLC, dependiendo del tamaño de la automatización. Después, aquí hay un poco más, cuando ya son procesos más grandes, que tienen mayores condiciones, entonces ya empezamos a una condición de estados. Entonces, estado 1, estado 2, 3 y 4, pero igual esto lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante. Simplemente ahí se los mencionaba para que ya vieran viendo que se va ampliando, o en este caso se va desarrollando cada vez más las diferentes etapas o procesos. ¿Qué es un PLC? Bueno, un PLC es este elemento. Normalmente son dispositivos programables orientados a implementar funciones lógicas y secuenciales. Están conectados a un proceso. Tienen un CPU, tienen la parte de comunicaciones para comunicarse con otros PLCs o con una PC o con otros equipos.
tienen tarjetas de entrada y salidas para controlar el proceso y poder leer también qué es lo que está pasando, y tienen también una alimentación. Normalmente estos equipos, dependiendo de la complejidad del proyecto, son o muy sencillitos, como este, es algo pequeñito, o ya son elementos modulares, como este, que ya uno va agregando piezas, como los que están en la universidad, que no he tenido la oportunidad de verlos. Los PLCs fueron creados por una empresa, que no recuerdo el nombre, pero el dispositivo se llamaba Modicon. Modular Digital Controller, ese es el nombre, fue en los años 60. Después a esta empresa la compró Schneider y ahí sigue la historia. Ahí ya pueden buscar ahí un poco de información. Es una historia interesante, si quieren investigar un poco más. Ya esto es un PLC pequeñito, vean que es también es de Modicon, pero ya es algo muy, muy básico, que aquí tengo las salidas, aquí tengo las entradas, aquí tengo la alimentación, aquí tengo un pequeño display para saber si está corriendo, si hay algún error, si está comunicándose, si las entradas y salidas están activas. Y aquí tengo, vean que dice I, y aquí viene 1, 0, 1, 2, 3 hasta, bueno, no se ve, y después 0, 1, 2, 3 hasta 6. Ok, esto es cuando se activa una salida, aquí se enciende un LED, o cuando está una entrada activa, aquí se enciende un LED. Entonces, esto me permite, por así decirlo, saber si está trabajando bien el PLC, y de acuerdo a las entradas y viendo las salidas, sí puedo saber si está haciendo la lógica que yo le programé. La programación es a través de una PC, una consola. Normalmente se hace a través de un cable de comunicación. Puede ser RC232, o puede ser USB, o puede ser Ethernet. Y hay distintas formas de ejecución del programa. Cíclica es lo más normal, pero también hay por hora o por evento. Y con esta computadora, cuando yo me conecto al PLC o al logo o al equipo, yo puedo monitorearlo. Entonces puedo saber lo que él está haciendo en tiempo real, que es una gran ayuda. Ese es un ejemplo de un PC y un autómata. Es un poco viejo la foto, pero igual es válida. Y lenguajes, hay varios tipos de lenguajes con los que yo puedo programar un PLC. Hoy también un logo. Está texto estructurado, que es muy parecido a C++ o a Java o a Python, si alguno conoce esos lenguajes. Está de funciones secuenciales, que se llama GraphSet, también como SFC. Está con diagramas de bloques, que se llama FB. Está diagramas de escalera, LD, que es el que vamos a profundizar en este curso. Y también está uno que se llama lista de instrucciones, que en caso de Siemens se llama AWL, que eso lo vemos en Auto 2. En Auto 2 también vemos un poco sobre eso. Los diagramas de escaleras son los que nosotros estábamos conversando, que es una programación gráfica. Se usa por la semejanza de los diagramas de contactos. Trata de imitar diagramas de circuitos eléctricos con relés y contactores. ¿Por qué se hizo este lenguaje tan popular? Se hizo porque los técnicos estaban acostumbrados a hacer el control con relés y utilizaban diagramas muy similares a estos. Entonces, cuando hicieron los PLCs, lo más lógico fue facilitarles a los técnicos que un lenguaje que fuera muy similar a lo que ellos ya conocían. Entonces, por eso se trabaja de esta manera. Y este es el lenguaje más popular para programar PLCs. No es el más eficiente. Los más eficientes es el lista de instrucciones o texto estructurado. Y son lo más poderoso. Pero sigue siendo el más popular el escalero. Este automantenimiento lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases. Y esto acá no lo vamos a ver hoy. Ok, ¿dudas o consultas? Todo claro, profe, de mi parte. Ok, entonces ya tienen una idea un poco más clara de lo que es automatización y lo que buscan. Y ya tienen también un poco más claro lo que es algunos conceptos básicos de lo que es la parte de automatización. En la plataforma, en el campus, van a encontrar la simbología, que es un documento un poco pesado, que ahí viene un poco de
de los diagramas típicos, los símbolos típicos que se usan para los planos, para los diagramas eléctricos. Entonces ahí le van a pegar una ojeada ahorita. Es un poco pesado que dura un poco en abrir, pero igual para que tengan una idea ustedes de cómo funciona. Entonces, ahí les va a quedar de referencia, ténganlo ahí guardado. Ahí tengan una ojeada nada más. Vean el video sobre contactores. Y ahorita subo lo que es la grabación de la clase para que, si alguno quiere repasar algún concepto. Pero si no hay ninguna consulta adicional, llegaremos hasta acá. Recuerden que el próximo viernes sería a las 4 la conexión. Y después seguiríamos. El link siempre es el mismo. Perdón. El link siempre es el mismo. Normalmente lo cambio porque me queda más fácil para no estarlo guardando. Entonces siempre pongo el link ahí directo para que ustedes accedan. Ah, bueno, gracias. ¿Qué, jóvenes? No, pues, muchas gracias. El próximo viernes a las 2. No, el próximo viernes a las 4. Y después se me sigue a las 2. Ok, comprendo. Ok, entonces que pasen buena tarde y nos escuchamos la próxima semana. Ok, bueno, profe. Hasta luego.